Presentado por Sitios Web Uruguay. Soluciones en diseño gráfico, diseño web y desarrollo de aplicaciones. Bienvenidos a la cartelera semanal, este encuentro que tenemos para ponernos al día con todos los estrenos de la semana, donde siempre estamos más que bien acompañados con la señorita Romina. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Sal? ¿Cómo están todos? Bueno, nos toca cine nacional. ¡Por fin! Coproducción, pero bueno. Sí, no, nacional es un decir. Sí. Ahora les explicamos por qué. Pero antes de explicarles por qué, como siempre, les recordamos que este bloque es presentado por Sitios Web Uruguay, que no solo son quienes nos hacen la página a nosotros, sino que también pueden hacerlo con ustedes o su empresa, yéndose a Sitios Web Uruguay, donde van a encontrar sus servicios relacionados al diseño gráfico, diseño web y desarrollo de aplicaciones para celulares, para poder transformar tu idea o proyecto en una realidad. Y lo más importante de todo es que podés tener tus servicios, estés en Uruguay o en cualquier otra parte del mundo, sin importar quién seas y sobre todo a precios más que accesibles, ya que si entran a su página, sitiosweburuguay.com, van a ver sus diferentes planes, que el más económico tiene de todo. Yo creo que no se precisa mucho más que eso, estás cubierto para tus necesidades básicas, así que acuérdense de ir a sitiosweburuguay.com o si no, llegar hasta ellos a través de todos sus medios. Y esta semana, como dijiste bien, vamos a hablar de la película uruguaya del año, como mínimo es eso. Y sí. La noche de 12 años, que ha batido récords, entre otras cosas también siendo la elegida para representar a Uruguay, tanto en los Oscar como los Goya, que si bien yo creo que es algo que se merece, creo que lo consiguió de una manera no muy cristiana, por ponerle un nombre, pues, como vos no viste los videos que yo hice, no los viste, está. Pero no, si usted es como ella, o sea, una mala persona. No, pero ahora les quiero contar por qué creo que no hizo, no es que no tendría, ahora te explico, porque es bastante complicado. O sea, no es por falta de méritos, ese va a ser el punto, pero la forma en que llegó a estar ahí no fue la mejor. Pero antes de pasar a los detalles, como siempre, hacemos una recorrida por todos los otros estrenos que están llegando a las salas de Uruguay y al resto del mundo. Carol Danvers se convierte en uno de los superhéroes más poderosos de la Tierra cuando queda atrapada en el medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. El primer intento de Marvel de poner una superheroína al frente de una cinta deja mucho que desear, resultando medianamente entretenida, solo porque aplica la fórmula casi infalible de la compañía. Un nuevo superhéroe se suma al universo de Marvel. Brie Larson intenta conquistarnos en la piel de Carol Danvers con un poco de dificultad, debiendo agradecerle al carisma de Samuel L. Jackson y a las escenas del gato Gus el éxito de la película. Es un largometraje entretenido y con buena banda sonora, y se destaca un lindo homenaje a Stan Lee al inicio de la cinta. La tranquila existencia de un capitán de un barco pesquero se ve alterada cuando su ex mujer reaparece para pedirle que asesine a su violento marido, con lo que el marino y militar retirado deberá elegir entre el bien y el mal. Sumamente vapuleada por la crítica, tan así que hasta es sorprendente que se estrene del todo por estos lares, desperdicia un gran reparto con un argumento y actuaciones dignas de una novela de la tarde, para después dar un giro sacado completamente de la galera, que si bien resulta mejor de lo que uno podría imaginar, también te hace pensar cómo es posible que todo este talento firmara para este film después de haber leído el guión. Crónicas sobre la adicción a la metanfetamina y el intento de recuperación y de salir de las drogas a través de los ojos de un padre que observa a su hijo mientras lucha contra la enfermedad de la drogodependencia. Una historia tan dura como verás muestra los pormenores de la situación de muchas familias que se ven enfrentadas al problema de la drogadicción en un producto que es difícil de explicar por qué fue ignorado en la temporada de premios. Crudo y sentido relato de la dura relación entre padre e hijo a consecuencia de las drogas. Destacada actuación del joven Timothée Chalamet y aún más destacada la interpretación de Steve Carell, que sigue demostrando sus dotes dramáticos.
Excelente banda sonora para una película que denota la calidez humana del retrato de una relación familiar inquebrantable. Una judía y un palestino que viven en sus respectivas áreas de Jerusalén se embarcan en un romance prohibido con el peligro de destrozar a sus familias, y cuando la relación queda expuesta amenazando sus vidas, los dos hacen frenéticos esfuerzos para salvarse. Una tarde de verano, una cantera abandonada, 4 amigos. Un thriller interpelativo sobre la violencia de género. Película uruguaya, escrita y dirigida por los hermanos Antonaccio, que explora una temática compleja como la violencia de género a través de un thriller que mezcla en la medida justa el humor y el suspenso. Gran aprovechamiento del único escenario, una cantera, para mantener la atención hasta el último minuto. Antes de pasar a nuestro comentario, como siempre, le preguntamos a la gente qué fue lo que pensó de esta película, en donde no fuimos a la Avant Premiere, porque lamentablemente yo estoy censurado por la distribuidora que la trajo, así que no tuve la suerte de disfrutarla de esa manera, pero tuve una ventaja, porque fui a varias funciones a hacer esta cobertura, y todas a sala llena, a reventar, o sea, venían hasta el último asiento, y sobre todo todas las funciones terminaban en un aplauso cerrado que realmente me sorprendió. Público mayor, ¿verdad? De todo tipo, pero esto fue lo gracioso. Como yo estaba censurado, no pude verla en la previa y tuve que ir a verla. Previamente creo que fue la primera función común y corriente, y en mi sala de esa función, si éramos 15 personas, éramos mucho. Quizás vas muy temprano en esas funciones. Bueno, no, pero en estas que yo cubrí eran todas temprano y estaban llenas, y en mi sala tampoco aplaudieron. No. Yo estaba esperando que aplaudieran para también unirme al aplauso, pero no pasó. En realidad iba a empezar a aplaudir, pero ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? Atrás tenía un tipo que vio el nombre de Troncoso y dice: ¡ay, mi ex suegro! Oh. Y ahí empezó a contar una anécdota de por qué parece que medio cuida Troncoso con la hija, que me parece perfecto. Troncoso seguía así, pero bueno, el muchacho parece que era medio atorrante. Bueno, entonces en vez de aplaudir, me quedé con la oreja escuchando la anécdota, que algún día la contaré. Pero también me arrepiento de no haberla aplaudido, porque realmente se lo merece. Pero pasemos a la opinión de la gente, que ahora van a ver que afectó a más de uno. ¿Qué te pareció la película? Excelente, me encantó. Muy buena, muy buena. Aparte, vivimos esa época, ¿verdad? Y algún lagrimón se escapa. Una maravillosa muestra de la memoria que tenemos que recuperar los uruguayos. Ojalá que nunca vuelva a ocurrir. Regular. Sin palabras. Buena. Al principio pareció un poco monótona, contando demasiado detalle de la cárcel, pero después el final está bueno, bien logrado. Impresionante, la verdad, me erizó la piel, no tengo palabras. Impresionante, no se puede volver nunca más. Muy emotiva. El ser humano es el único ser vivo en el planeta que está programado genéticamente para olvidar las cosas tristes, por eso hay que recordarlas cada tanto. Muchas emociones, Fue cuando yo tenía 33 años, lo mejor de mi vida. Nos cortaron la vida con esto. No puedo hablar. Grande momento para recordar el pasado. Importantísimo. Uno que lo vivió sabe lo que es esto. No en las condiciones de ellos, evidentemente, pero lo vivió en la calle. Y maravillosa, quienes hemos vivido esto y no nos olvidamos, ¿verdad? Qué cruel es el hombre, por Dios. ¿Qué te pareció la película? Muy emotiva, muy emotiva. Una palabra, porque más o menos tenía la idea de cómo había sido la historia, pero verlo en el cine está bárbaro y muy emocionante, ¿sabes? ¿Cómo salgo? Genial. Me lloré todo. La mejor que vi en mi vida. Inmensamente verdadero. Me pareció muy buena la película, muy bien hecha. Yo estuve presa también, o sea que me llegaba de cerca. La verdad, muy emocionante desde varios aspectos, o sea, además de la historia, de todo esto que ya sucedió obviamente,
También del aspecto cinematográfico, como el sonido en gran parte de la película te envuelve en lo que le está pasando al personaje y cómo está sufriendo. Y la verdad me mantuvo entretenido toda la película y me mantuvo inmerso en ella. Muy buena. Muy buena, sí. Muy profunda. Tratar de conocer y sentir junto con ellos lo que pasaron, ¿no? Muy buena a todo nivel. Sí, es muy seria, está hecha con mucho sentido cinematográfico, muy cuidada en todo. Creo que nos llega a todos y nos compromete a todos. No, me gustó, me pareció bien. Claro, diferente de la adaptación del libro, una película que es algo mucho más completo. Hacerla en algo más resumido, más corto, pero para mí me pareció bien. Buena, más o menos lo que uno pensaba venir a ver. Una buena producción, bastante inversión hubo en la película, la ambientación era buena, pero bien, o sea, recomendable, si podría venir a ver, es buena la película. Dentro de todo, lo que más o menos uno esperaba venir a ver. Me hizo recordar tanto porque fui muchas veces a la cárcel de Libertad. Tenía mi cuñado preso. Excelente, conmovedora. A veces uno se olvida de las cosas que pasaron acá, pero evidentemente es necesario esto para que nunca más se vuelva a repetir una dictadura. Muy emocionante. Creo que no podría haber sido descrito de otra manera, la verdad. Muy linda. Y es mi cumpleaños y estoy recontenta de verla. Feliz cumpleaños, gracias. Bueno, después de la opinión de la gente, nos toca contarles a nosotros qué nos pareció esta cinta después de que Romina nos diga de qué se trata. No, también, por suerte, es bastante fácil. La película aborda los 12 años que estuvieron tres personajes de la política nuestra política. Eleuterio Fernández Huidobro. La política uruguaya, pues no ven en 10 países. Nacional, perdón, claro, si digo nacional que queda mal. En Uruguay, la dictadura que se vivió por más de una década. Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica y Mauricio Rosenkopf. Bueno, recorren esos 12 años que estuvieron presos y bueno, la locura, el desasosiego, la soledad y todas esas cosas que bueno, ellos fueron sintiendo a lo largo de esta larga noche, como dice el título. Y bueno, no hablamos de una película tan política como se quisiera, porque creo que el eje central es mostrar las emociones, porque si vamos a lo que es el periodo de facto, no hacen mucha alusión, sino que es como que Uruguay ya se encuentra en este periodo. Sí, no muestran más o menos qué fue lo que pasó, qué se hizo, qué se dejó de hacer, sino que estamos ante una visión unilateral de los hechos contada en base a memorias, relatos, cuentos de Mauricio Rosenkopf, que es un conocido poeta. Un libro que se llama Memorias del Calabozo, no que hace... Y bueno, él es vivo, Eleuterio Fernández Huidobro es fallecido hace unos años, y bueno, José Mujica, que todavía también lo tenemos. Mujica, que es un vivo bárbaro. Así que lógicamente se está basando en la versión de los hechos de una de las partes, y aparte Rosenkopf siempre fue... Yo no lo tenía como abocada a la política, sino que siempre lo conocí como el poeta. Así que no sé si alguna vez hizo carrera política, no lo sé. Para mí que no. Creo que no. Así que creo que la película lo que quiso mostrar es lo que sintieron estas tres personas en el cautiverio, porque de lo que yo me acuerdo... Bueno, no sé si lo que sintieron, no, lo que le hicieron pasar. Lo que hicieron pasar, o sea, siempre de lo que yo me acuerdo de testimonios de Mujica, era, pasé 7 años en un pozo. Sí. Eso es como que siempre se me queda de los discursos de él, que él siempre hizo... Que hablaba con las hormigas. De eso no me acuerdo, pero del 7 años y el pozo, me acuerdo que en esta película mucho no lo vemos, creo que entendemos un poco de lo que él quiso decir, por lo menos de lo que se mostró. Claro, sí, no, yo creo que hay un motivo para eso. O sea, obviamente, no dudo que todo lo que haya hecho Mujica y el resto de los involucrados sea verdad, incluyendo eso del pozo, que supuestamente que cuando llovía se le inundaba la celda, no podía ni pararse. Acá se muestra algo de eso, pero está en un solo lugar, muy poco tiempo,
y como que te dan a entender que él se enloquece en ese momento y capaz que por eso le pasa tan lento el tiempo, o le pareció tan traumatizante. Pero yo creo que el motivo de eso no es que no haya pasado, sino que se tuvieron que adaptar a la realidad que tenían a la hora de filmar la película. Porque en uno de esos calabozos, digo, tenés que armarlo, hacerlo de cero, para poder sacar una pared, meter la cámara, sacar el techo y eso. Y acá no, acá usaron lugares que existían en donde simplemente tenían que poner la cámara y tenían que tener suficiente espacio para ponerlo. También. Entonces digo, obviamente hay mucha adaptación y digo, yo por ejemplo nunca vi una celda redonda como la que tiene Mujica. Claro, es que ahí yo dije, ese sería el pozo, pensaba. Claro, digo, pero... parecía un pozo que Claro, no, me imagino que también, ¿no? Como los iban moviendo de lugar en lugar, no es que siempre lo ponían en una celda, digo, lo ponían en diferentes lugares. Y una cosa que me llamó la atención, yo cuando vi la película por primera vez, me había dicho en la crítica, pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/GorositoTV, que me parecía raro que el diálogo siempre se diera entre el Chino Darín y el que hacía de Huidobro, que yo me imaginaba que era porque el español que hace de Mujica tiene un acento muy cerrado español. Prácticamente hasta pasada la mitad de la película no habla. No, digo, capaz que grita, y cuando habla no es que habla como argentino o uruguayo, sino que habla haciendo el acento de Mujica. Claro, y creo que es algo como es mundial a esta altura. Creo que todo el mundo lo conoce a Mujica por esa forma de expresarse que tiene, digo, que es imitable. Claro, o sea, pero no tenía acento como, por ejemplo, digo, la segunda vez que la vi, que le descubrí muchas cosas, otra de las cosas que me di cuenta es que las dos nenitas que hacen de hijas del Chino Darín y de Tort son súper españolas y hablan como españolas, o sea, no tratan de disimular en ningún momento. Yo no me di cuenta la primera vez, en la segunda sí digo que ya pude ver un poco más los detalles. Por ejemplo, ahí también me di cuenta de que cometí un error en mi primera crítica, porque yo decía que como a los 5 años como los volvían a torturar para sacar la información, y después en la segunda vez me di cuenta que no, que era como un recuerdo para hacer un flashback de cómo que fue que lo agarraron. Digo, ahí metí la pata, digo, pero fue sin mala intención. Lo que sí no me arrepiento de decir, y esto es lo que decía al principio, es que si bien es una muy buena película, que méritos no le falta para representar a Uruguay, el problema es cómo llegó a representarnos. Porque es española. Bueno, hay dos problemas. Primero, para que una película sea uruguaya, no basta con que tenga actores uruguayos, un director uruguayo y hable del Uruguay. Digo, porque si no, todas las películas que hablaran de Mandela son sudafricanas. Y no pasa. Digo, y Mandela tiene mucho que ver con esto del encierro también por varios años. La cosa es que tiene que tener una productora uruguaya, y la que tiene es muy, pero muy secundaria. Si ustedes ven los títulos al principio, están los productores, que son de España y Argentina, y coproducción, Salado Films, que son uruguayos, que están ahí porque son uruguayos y para decir que es uruguaya, pero yo estoy seguro que según las reglas de la academia, la primera elección es para que España agarre esto, que suerte ya tenía Somos Campeones, que era muy buena, ya la recomiendo, y Argentina, bueno, no le iba a agarrar, pero también agarró El Ángel, que también creo que es una muy buena película. Muy buena. Entonces nos tocó a nosotros, pero el problema es que acá en Uruguay la votación para llegar a los Oscar y los Goya se hace en 2 etapas. La primera es que se agarran todas las películas que se han estrenado en los últimos 12 meses, de ahí se sacan 3 que van como una final. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles fueron las 3? ¿Sabes? Pará, que esto es mucho más grave. La cosa es que la votación de esa primera etapa terminaba el mismo día que se hizo el estreno mundial de la película en Venecia. ¿Qué quiere decir? Toda la gente que votó en esa primera etapa no la había visto. No pudo verla. O sea, no había forma de que la viera. Lo que para mí es una falta de respeto con el resto de las películas uruguayas, pues es como decir, ¿vieron todas estas otras películas que se estrenaron en los últimos 12 meses? Bueno, ninguna es mejor que el tráiler de esta. Porque todo lo que pudieron ver. ¿Cuáles eran? Bueno, no sé, todas las que eran, pero llegaron a la final 3. Esta de La Flor de la Vida y Agridulce, que son 2 documentales. No conozco Agridulce. Bueno, para que eso también tiene su historia. Primero, documental es imposible que vaya a representar ningún país, o sea que el premio ya estaba dado antes de que empezaran a votar,
por una película que ni siquiera tendría que haber estado en esa terna. Y La noche de 12 años, para que tengan una idea, hizo más o menos 4 veces más plata que la suma de todas las otras películas uruguayas del 2018. Y una de esas películas uruguayas es No dormirás, que es argentina. Me gustó muchísimo No dormirás, me sorprendió. Claro, digo, pero a mí no me gustó, la Nunca lo verdad. hubiese tomado como una película uruguaya. Claro, lo que pasa es que la dirige... Isabel en Rueda. Bueno, sí, también. Es como que yo siempre tomo Argentina, España, y quizás Uruguay ahí en un poquitito, en un tantito. No, te tengo otra para comentarte, pero No dormirás es uruguaya porque Gustavo Hernández es el director, pero también creo que tiene una productora que se llama Madre Superiora que al ser poner plata ya califica como uruguaya. Lo más gracioso es que si vos te vas un año antes o 2, otra película que es uruguaya según el ICAO es Gilda. Porque también tiene una pequeña producción uruguaya. Y ese año, el año de Gilda, creo que se vendieron 120.000 entradas de películas uruguayas. No es comparable. Por eso, 120.000 entradas de películas uruguayas, que supuestamente es un muy buen año para el cine nacional, pero de esas 120.000, 92.000 son de Gilda. O sea que son esas cosas que te tratan de cambiar la percepción de lo que está pasando, y acá me parece lo mismo. O sea, ellos... hicieron esto porque querían estrenar la película en Venecia por el renombre que te da. Y no puedes mostrarla ni en Venecia ni en San Sebastián, que fueron los 2 festivales a los que llegaron, si la estrenaban comercialmente. Entonces lo que hicieron fue llevarse todos los galardones y los 25 minutos de aplauso de Venecia y poner la votación por más que nadie la hubiera visto. Es más, yo estoy seguro que hay un pequeño porcentaje de toda la gente de sindicatos, asociaciones y profesionales del cine independiente que pudieron ver la película, es algo muy chico porque capaz que hasta trabajaron en ella, pero en el caso de que se lo hubieran mostrado a esa gente, la película está descalificada según la regla de los Oscars. O sea que, es mucho más grave de lo que... o sea, si querés decir que la vieron, es mucho más grave. Es así de jodido. Y entre las que está compitiendo, como digo, esta película hizo casi 4 veces que la suma de todas las películas uruguayas, y uno de esos documentales vendió 45 entradas, 4 o 5. O sea, ¿cómo puede competir una vez? David contra Goliat es muy poco. O sea, no tiene sentido. Es simplemente le dieron esto a Prepo, hicieron más metidas de patas en el camino. Por ejemplo, extendieron el periodo de votación, pero no para adelante, sino para atrás. O sea, más de una semana antes se podía empezar a votar, cuando nadie podía haber visto la película, y solamente dieron 48 horas desde el estreno hasta el final de la votación final para que la gente pudiera verla y votar por ella en forma legítima, si realmente le pareció la mejor película uruguaya del año. Entonces, no es que no se lo merezca, reitero, la película a mí me gustó y me gustó mucho. El problema es que nosotros ya tenemos el precedente de un lugar en el mundo, en donde en los años 90 Uruguay es el único país que tuvo una película descalificada dentro de la categoría de película extranjera en los Oscars, por eso que fue una viveza criolla. Porque está bien, los de Argentina y los de la película lo hicieron, pero si no hubieran tenido el aval de Uruguay, nunca hubieran llegado. Fue una viveza criolla tanto de Argentina como de Uruguay. Y acá están haciendo lo mismo. Y ya sabemos lo que pasa cuando haces viveza criolla. Y todo lo que falta es lo mismo que pasó con un lugar en el mundo. Que el que queda afuera haga una queja. O, por ejemplo, hagan un pedido de información para ver cuánta gente votó por esta película. Sí, que hagan un pedido de información al Ministerio de Educación y Cultura para ver cuánta gente votó por esta película antes de su estreno. ¿Lo vas a hacer? Yo no. ¿Lo hiciste? No. Pero si llega a estar elegida entre las 5 y llega a ganar el Oscar, yo soy el primero que va a festejar. De todas formas, me parece que lo correcto es que si querían estar en Venecia sí o sí, tendrían que haber esperado al año que viene para presentarse en forma correcta, o hubieran dejado de lado Venecia y San Sebastián y hubieran estrenado la película dentro de los tiempos que lo tenían, porque esta película estaba pronta hace mucho tiempo. O sea, no fue que la terminaron a último momento. Entonces, si bien tiene todo lo bueno, realmente esto me parece una gran metida de pata que puede tener consecuencias realmente muy, pero muy malas.
Vamos a esperar a ver qué pasa. Si hubiese quedado para el año que viene, supongo que hubiese venido bien para el partido político que apoya esta versión de los hechos, porque vamos a estar en campaña. Así que eso no me hubiese gustado, porque no me gusta que hagan campaña. Ya lo hicieron una vez y no me gustó y nos retaron. Bueno, la película. Creo que de las escenas más interesantes que vimos, bueno, fue una de las actuaciones de Ricardo, del Chino Darín. Me pareció que fue linda, fue interesante, me gustó. Sí, fue simpática, bien escrita, con bastante corazón. Y otra fue la breve participación de Soledad Villamil. Creo que fue como un empujón, como una luz al final del túnel. Me pareció que eso demostró que era una historia de superación. Así que creo que el eje central de la película, que es la locura del encierro y es esa soledad, creo que esa soledad, esos 2 minutos, 3 minutos a reventar, Ajá. creo que hicieron un cambio importante en la película. También debo decir de esa búsqueda desesperada de la madre, la mujer que hacía de la madre de Mujica, es bastante emocionante, o sea, más allá de lo político, lo que significa, creo que lo mostró de una manera como con mucho amor. Así que eso creo que estuvo muy bien. Debo decir que esa escena del final, por verle la cara a ella, digo, dan ganas de decirle qué bueno, viste, por fin, digo, dan ganas de saber un poco más. Pero lo que no me gustó, más allá de lo técnico, me parece que estuvo muy bien, es lo que había dicho del actor español que imitaba a Mujica, que casi ni se nota. Creo que una de las cosas que generó más aplausos fue el hecho de que decía José Mujica se convirtió en el presidente del Uruguay, y eso, bueno, fue un escándalo en la sala, pero una lástima el retrato que hicieron de él. Claro, o sea, lo que pasa es que parecía como el más... Claro, o sea, no sé qué pasó exactamente, o sea, como les decía, yo veía cuando hizo la crítica que la relación era entre los otros dos, claro, y él estaba de lado, pero aparentemente, reitero, mi hermana leyó el libro y así es en el libro. No sé si se dieron así o en realidad él es que no quería que se dijeran cosas de él tanto en el libro como en la película, pues si no sería medio bobo. Yo te dije, o sea, creo que una cosa era, aparte de la forma que uno ve el desarrollo de los personajes, los conocimientos que tienen, la forma de desenvolverse, no tiene nada que ver lo que era José Mujica con Fernández Huidobro y Rosenkopf. Era como otro nivel en todo, ¿no? En todo. Bueno, digo, lo que pasa es que tampoco pudimos ver, digo, capaz que a nivel intelectual te referís, pero no pudimos ver, como no tiene interacción más que con una pelela. Pero aparte tampoco vemos el motivo por el cual están ahí, sino que uno asume. Bueno, el motivo lo vemos, o sea... Sí, vemos que están encerrados, pero nunca dicen algo más, o sea, lo agarraron, cayeron. ¿Por qué cayeron? ¿Qué hicieron? No, pero muestran cómo cayeron, digo, muestran que estaban armados. Sí, ¿pero por qué? Claro, el por qué es lo que no se muestra. O sea, hay que tener en cuenta que vos podés estar de acuerdo, podés estar en contra de lo que pasó en esa etapa de la historia. Versiones. Claro, digo, pero lo cierto es que esas personas en ese momento y bajo las leyes que estaban impuestas eran terroristas. Y a mí lo que me parece es que de la forma que los agarraron y de la forma que los metieron presos, por eso que en ese momento eran crímenes, no está mal. Lo que sí está mal es todo lo que le hicieron pasar como castigo. Esos 12 años de tortura, básicamente. Más te digo, o sea... Claro, pero esta película no creo que el objetivo sea decir los militares estuvieron mal, fue horrible y una propaganda en contra. Yo creo que lo que trataron de mostrar era lo que ellos sintieron durante esos 12 años. Claro, memorias de calabozo. Claro, pero para mí, o sea, creo que lo más importante acá es la oportunidad desperdiciada que hubo en no cerrar la brecha que existe hasta el día de hoy entre la sociedad civil y la sociedad militar, en donde todavía están peleadas. Digo, justo cuando yo estaba haciendo la crítica que hice para YouTube, la semana anterior había salido en el diario El País en la tapa de que los militares estaban en contra del frente y que los tomaban como despóticos. Digo, obviamente siguen habiendo esos problemas y creo que esta película tenía la oportunidad de tratar de, al menos, no sé si cerrar la brecha, pero acercar un poquito más las dos partes, e hizo todo lo contrario.
Sí, Entonces, leí como muchos comentarios de la gente que hablaban, ay, tratan a los militares como si fueran tontos. Que claro, o sea, ¿son súper malos o son súper bobos? Claro, y eran como súper bobos y la gente se descostillaba en el cine. Y yo decía, quizás es una forma de liberar un poco la tensión que genera esto, pero bueno, justo del lado que eligieron agarrar la humorada fue del lado incorrecto, según algunos. O sea, si estás tratando de mostrar una parte, o sea, salvo, y por la pelela también, que esa fue una escena bastante graciosa. Yo no creo que acá haya correcto o incorrecto, digo. La gente lo toma mal. Claro, o sea, que hay cosas legales e ilegales. Digo, por ejemplo, politiza todo. Si al día de hoy, 2018, va un padre a robar un pan a una panadería porque quiere darle de comer a sus hijos, y cuando sale está la policía y él hace como que saca un arma, lo matan ahí. El robar pan para tus hijos te va a llevar al castigo de la pena de muerte. Acá en Uruguay no existe. Bueno, por eso, en ningún país, digo, por robar pan te pasa eso. Pero en ese momento, en esa situación, te matan, digo, porque es así. Acá me parece que pasa lo mismo, o sea, creo que lo que ellos hicieron era terrorismo. No robaban pan. Por eso, era terrorismo. Bueno, no estoy hablando de pan, era terrorismo. Y lo veas ese terrorismo como bueno o como malo, o capaz que eran luchadores sociales y terroristas, depende de cómo lo vas a saber. Lo cierto es que el castigo que tuvieron fue mucho mayor al que tendrían que haber tenido bajo cualquier situación. No quiero hablar de proporcionalidad de castigo, no quiero hablar de ética, de lo que mostraba esta película. O sea, esta película es una visión de la que siempre vemos y no mostraron, y lo que yo voy es la diferencia que había entre dos personajes y bueno, y el de Mujica, era como que Mujica estaba ahí, pero no sabía lo que hacía. O de alguna manera no tenía idea, o ya estaba medio loco, porque yo no entendí mucho ese flashback que tuvo. Me costaba entender si era eso era para justificar cómo llegó ahí, digo, pero fue no me daba forma. cuenta de la forma en que lo filmaron, si era como un recuerdo que él tenía, o se le estaban mezclando las cosas de tanta locura del encierro, porque era como que él ya estaba escuchando voces. Entonces yo eso no sé si era del momento actual que estaba recordando, que estaba pasando por ese momento, o si él ya venía con algún trastorno. No sé, de alguna manera. O sea, quedó medio confusa esa escena. Yo por eso me confundí la primera vez que la vi y pensé que lo estaban torturando en ese momento. Pero no, era parte de la locura que la que estaba cayendo. Entonces me costó entenderlo, quizás la tengo que ver de nuevo para enfocarme más en eso porque me quedó como un poquito colgado. Bueno, después el código Morse, la ley de las probabilidades, o sea, había como muchas cosas entre Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf que no tenía José Mujica. Y quizás esa era la razón por tenerlo a él separado de ellos dos, que quizás eran los más es que estaba separado. peligrosos, Creo que fue como lo contaron. cabecillas, o de alguna manera los tenía como más en consideración para tenerlos más controlados. Pienso yo por lo que se ve. Y bueno, esta visión de un lado lo muestra como cosas demasiado malas por parte de los militares y no muestran el por qué ellos cayeron, sino de la forma en que cayeron dos, porque de Rosenkopf creo que no lo mostraron. Mostraron solo una escena en la que él dice, uy, cayó tal, pero no muestran la forma en que él fue apresado. Así que en cuanto a lo que es la historia en sí, no puedo opinar, no leí el libro, no viví esa época. No quiero politizar nada, no me interesa, pero sí quiero decir de que lo que es la historia en sí, de que era esa locura del encierro, me volvió también un poquito loca, ¿no? Porque se hizo tan pesada de a ratos, tan pesada que yo decía... ¿Vos cuándo la viste de noche? Sí. Vos te ponés loquita de noche. Era como, si cierro los ojos ahora, no me pierdo de nada, pensaba. Se me hizo un poquito larga y pesada esa parte. Hasta que apareció Soledad Villamil y dije... Ahí justificamos eso tedioso de la historia, ¿no? Ahí justificamos un poco lo que yo quería. Me gustó el producto, me parece que está bien, me parece que a muchas personas le van a gustar, pero por los motivos equivocados. No lo hubiese hecho tan larga y tan pesada para mostrarme lo que sufrieron mentalmente, porque tantas escenas de mirando el techo, mirando nada, haciéndole zoom a las hormigas, así, me hacía ver eso. Cuando yo pensaba cuando era chica, el cine independiente es dos personas mirándose sin hablar, me hizo acordar a eso, entonces no lo disfruté tanto, quizás no es mi tipo de
de cine. ¿Puntaje? Bueno, le voy a dar un 5, vamos a defender los productos nacionales, no tan nacionales, por lo que explicó Al. Pero bueno, me aburrió un poco, me pareció demasiado lenta. No sé si hubiese querido un poco más de historia, porque capaz que era peor. Así que creo que de lo que quisieron mostrar, que era el encierro, que era de la forma que ellos tomaron para poder sobrevivir, y de lo que ellos se aferraban para ello, creo que eso estuvo muy bueno, muy bien contado. Y esa historia, como dije antes, de superación, creo que está muy, muy bien contada y muy buen ejemplo para alguno que se pueda sentir en una situación así similar. Cuando a eso digo yo, ¿no? Bueno, mi puntaje va a ser un 8 y podría haber sido un 9. Pero tiene que venir con una explicación. Esto es un 8 o un 9 como uruguayo. Un uruguayo que más o menos sabe esta historia. Digo, mis padres estuvieron en la política del frente toda la vida. Digo, yo anduve mamando eso desde chico. Digo, después de todo lo que tuve que vivir en los últimos tiempos con la política, creo que nunca más votaría al frente. Todavía no sé a quién voy a votar tampoco. No es que lo descarte del todo. Pero, por ejemplo, en el otro mercado que se estrenó fue Argentina, que tenemos una historia muy similar y vendió apenas 20.000 entradas y poquito, que fue muy poco. O sea que nosotros lo podemos ver con otros ojos que definitivamente alguien de Tailandia no lo va a ver así, de la misma forma que si viéramos una película de la historia de Tailandia no nos va a tocar. Ya sabemos la historia. Claro, No la por eso digo como uruguayo. Pero otra cosa que también me tocó y capaz que tiene que ver con lo que vos acabás de decir, es que me hizo cambiar una idea, o por lo menos me la hice cuestionar, una cosa que yo dije toda la vida, que yo ahora la verdad que no estoy tan seguro, pero yo siempre digo que si yo tuviera que elegir entre una cadena perpetua o una condena muy larga, yo prefiero la pena de muerte. Digo, para mí la pena de muerte es mucho mejor que la cadena perpetua. Pero si tuviera que reducir... Diferentes castigos. Por eso, pero para mí la cadena perpetua es mucho peor, por eso digo. Diferentes objetivos. El problema es esto, si yo tuviera que reducir la película a una palabra, es esperanza. Porque realmente es eso. O sea, la famosa frase, mientras vida y esperanza, me terminé dando cuenta a través de esta película que es así. Y al día de hoy, no sé si todavía sigo pensando eso de que la cadena perpetua es mucho peor que la muerte. Porque después de todo lo que pasaron estas tres personas, uno llega a ser presidente y las otras, también a la política, o sea, realmente me hizo cuestionar cosas que yo vengo diciendo hace más de 20 años, que son pocas películas las que logran eso, aparte de ser una buena película. O sea, porque a mí me gustó, realmente es una buena película para los uruguayos. Así que ojalá que llegue a los Oscars de la mejor manera que gane, con o sin méritos. Una escena que me gustó, no le prestaron mucha atención, o sea, no la exploraron. La de la planta. O sea, eso fue como un color, no sé, me hubiese gustado quizás otro tratamiento a eso, pero me pareció lindo. Claro, me pareció como bien hecho, pero claro, es como de tanta cosa que tenía la película, de soledad, de aburrimiento, me terminó aburriendo, entonces como que llegué cansada para expresar eso con la planta. Así que decían de estar en el mundo, capaz que si llega a los Oscars la van a poder ver todo el mundo, si no capaz que me da complicado para los que están fuera de Uruguay, pero al menos de mi parte, una recomendación total, o sea, total. 12 años. Tú ya estás bien. Robina, mira, ya como siempre, será hasta la semana que viene y con ustedes nos reencontramos en el próximo bloque. Hoy tenemos un bloque muy diferente, donde les cuento que vamos a tener un invitado súper especial, que con un poco de suerte, capaz que se transforma en una sección regular del programa, ya que todo lo que he visto de él es absolutamente excelente. Así que le damos la bienvenida al señor Jerónimo Rivera, directamente desde Colombia. ¿Cómo anda, Jerónimo? Hola, muy bien, muy contento y muchas gracias por tus palabras que me llenan de alegría. Para acá, Tindón. Felicidades por todo, por lo que haces. Mil gracias por estar por acá. Y creo que lo más importante y lo que va a sorprender a mucha gente son tus credenciales.
ya que tenés un currículum súper extenso con no solamente experiencia, títulos, sino también reconocimientos importantísimos. Así que contanos un poquito de vos, así sabemos más de tus credenciales cinéfilas. Bueno, pues mi principal credencial cinéfila es haber visto cine toda la vida. Creo que esa es la credencial que está por encima de cualquier otra. Más allá de eso, pues he hecho algunos estudios, soy comunicador social, hice una especialización en dirección escénica para cine y televisión, tengo una maestría en educación y en 15 días voy a ser doctor en comunicación. Esas son, digamos, mis credenciales académicas. He sido investigador durante muchos años, profesor universitario por más de 20 años también, pero insisto en que mi principal credencial académica es ser cinéfilo, como vos y como seguramente las personas que siguen asiduamente este canal. Págate encima. Algo que a mí nunca me van a decir es doctor, pero bueno. Es una gran diferencia. A mí tampoco me tienen que decir así. Bueno, pero te lo pueden decir. Te ganaste el derecho a que te lo digan. Che, y otra cosa muy importante es que has lanzado un canal de YouTube que es realmente muy, pero muy bueno. Así que por favor decinos cómo llegar hasta ahí y sobre todo qué nos vamos a encontrar en él. Bueno, pues básicamente yo llevo mucho tiempo con la iniciativa de tener un espacio audiovisual y bueno, he tenido varios anteriormente, pero con este boom del YouTube vi la necesidad y la posibilidad de tener el canal de YouTube que a mí me gustaría ver. Y por eso este canal que se llama Amigos del Cine, que ustedes lo pueden encontrar así en YouTube, es un canal en donde he estructurado las secciones que a mí me gustaría realmente ver en un canal de YouTube sobre cine. Y pues en ese sentido hemos tenido algunas secciones que tienen que ver con un top 5 de películas o de directores o de actores, top 5 de algo relacionado con cine. Tenemos también una sección sobre conceptos de cine, pues porque la idea del canal, yo soy profesor y no quiero perder esa óptica de que el canal sea muy didáctico para la gente que quiera aprender de cine o a los que ya saben de cine pues puedan fortalecer algunos conceptos y entrar en una conversación. Tenemos una tercera sección sobre personajes, que es sobre directores, actores reconocidos de la historia del cine. Y tenemos una cuarta sección que se llama Mi Película, que es sobre aquellas películas emblemáticas de la historia del cine. Entonces la apuesta del canal no es una apuesta hacia lo coyuntural ni lo actual necesariamente, sino que estamos apostando a contenidos de larga duración, contenidos que puedan realmente archivarse inclusive y que puedan en un caso tal servirle al director de un cineclub o a un profesor o a un estudiante o simplemente a un cinéfilo para acercarse de mejor manera al cine. Y para nosotros lo más importante es tener esta interacción. Y cuando habla de nosotros es muy importante mencionar que este es un proyecto en el que está vinculado también un amigo que se llama Miguel Rubio, de quien es el encargado del look visual del canal, que a mí me parece fantástico porque él se encarga de toda la parte técnica. Digamos, yo hago los contenidos, pero él se encarga de todo lo que tiene que ver con la grabación y con la edición, que yo creo que es una de las fuertes del canal, porque también pensamos que pues hacer un canal sobre cine y tener una estética descuidada pues es un poco incoherente. Entonces tratamos también de que haya un concepto detrás de cada puesta en escena y detrás de cada edición que hacemos. Sí, no, y justamente hablando del canal, vamos a estar hablando específicamente de uno de tus videos, de los que tenés muchos, porque me llamó la atención el de Alfred Hitchcock, que es uno de los directores más emblemáticos, que creo que para muchos capaz que es el mejor director de todos los tiempos, pero si no como mínimo es alguien que marcó un antes y un después, sobre todo en lo que tiene que ver con el género del suspenso y terror. Obviamente esta es una pregunta muy extensa y tenemos un espacio reducido en este bloque del programa, pero para empezar, ¿a qué crees que se debe la importancia y el lugar que tiene en la historia del cine el señor Hitchcock? Yo creo que, como tú dices, es una pregunta muy compleja porque se trata de prácticamente de resumir más de 50 años de carrera en algo muy corto, pero voy a tratar de ser muy sucinto en decir algunas cosas. Lo primero es que Alfred Hitchcock fue capaz de conciliar ese gusto casi irreconciliable entre el público y la crítica, hacer películas que le gustaban al gran público, que eran muy taquilleras y que fueron vistas también en algún momento por críticos tan importantes como los de Cuadernos del Cine en Francia, para reivindicar esa labor. Algo muy reconocido en los Estados Unidos, era hasta cierta manera despreciado justamente por el éxito que tenía con el público general, pero pues estos grandes críticos que luego se volverían los realizadores de la nueva ola francesa lo reivindican, le dan su lugar, le dan su puesto en la historia del cine. Y por supuesto hoy en día los cinéfilos tenemos mucho que agradecerle, porque pues algunos de los aportes más significativos de él tienen que ver con la estructuración de las historias a partir del suspenso, de ese recurso tan importante, no solamente como género o como temática principal, sino también como un elemento dentro de un drama o dentro de una comedia o dentro de una película romántica, porque usualmente pensamos en Hitchcock desde el género del terror
o del thriller, pero realmente tiene unas películas de comedia negra fantásticas. Su misma serie de comedia negra de Alfred Hitchcock era una serie realmente sobresaliente. Entonces, pues yo creo que el legado de Hitchcock es difícil de resumir, pero también es prácticamente imposible de desconocer. Pacatensi, yo creo que uno de sus grandes talentos, una de las cosas que a mí siempre me llamaron más la atención de él, es el hecho de que prácticamente podía ser actor a cualquiera y era reconocido por agarrar mujeres que eran lindas, que no se les podía llamar actrices, hasta que él las agarró y básicamente las convertía no solamente en actrices, sino en buenas actrices. ¿Eso crees que se debía más a la puntería que tenía para encontrar a la persona indicada y descubrir ese talento en bruto, o podía ser mi actor hasta mí, en el caso de que se hubiera decidido? Pues yo creo que en el caso de Alfred Hitchcock lo que queda absolutamente claro es que ese gran director como persona era un tipo medio desagradable, y eso funcionaba muy bien para el género que él estaba trabajando, el género sobre todo del terror, porque básicamente lo que él hacía para que las mujeres, las chicas sobre todo, que es digamos en lo que más se especializaba, sintieran temor en la pantalla, era llenarlas de temor. Y hay un montón de historias y de anécdotas, algunas muy desagradables, de cómo este director se ensañaba con las actrices, las arrinconaba, las presionaba, las traumaba hasta cierto modo. Algo inclusive impensable, lo hablábamos ahora antes de la entrevista, en esta época del Me Too, de las reivindicaciones y por supuesto cosas que cambiaron afortunadamente. Pero todos estos métodos bastante cuestionables de dirección de actores eran muy efectivos. Entonces por eso es que uno puede decir que Alfred Hitchcock fue al mismo tiempo el mejor y el peor director de actores. El mejor porque era muy efectivo, porque sus actores salen siempre muy bien, hay unas grandes actuaciones, hay grandes personajes, aclarando que es la actuación de la época, ¿no? Porque si uno lo mira a los ojos del 2018, son actuaciones impostadas, teatrales y demás, pero pues en la época se actuaba así. Pero por otro lado también era un muy mal director de actores, porque era un director al que los actores no le importaban en absoluto. Y hay un montón de frases que dice Alfred Hitchcock, como que los actores son ganado, o que un buen actor es el que recita las líneas y no se choca con los muebles, que hacen que era un tipo muy detestable para los actores, que realmente no respetaba la profesión de los actores, pero como un buen titiritero era capaz de ponerlos en escena, de darles el lugar preciso dentro de la historia y de hacer que lo hicieran muy bien. Sí, no, a forma personal, digo, obviamente las cosas que hacía con sus actrices eran desagradables, y pienso que al día de hoy sería prácticamente imposible que alguien, por más talento y por más plata que hiciera con sus películas, se le permitiera hacer ese tipo de cosas. Pero a la vez hay muchos directores que yo admiro al día de hoy, al estilo James Cameron, que se sabe que son tiranos y así les salen sus películas porque tienen el control de lo que quieren hacer, al punto de que a forma personal hay muchos directores que yo desearía que tuvieran este tipo de control o que pudieran ser tiranos dentro de sus películas, al estilo Paul Greengrass, que creo que no se ganó el derecho por no haber producido taquillazos como para darse estos lujos de dar las órdenes sin intervención del estudio, motivo por el cual, por ejemplo, tuvo que ir a hacerse de Green Zone cuando por estos problemas no pudo seguir haciendo la serie Burn. Pero al día de hoy, al menos en estos aspectos, ¿quién crees que sea un director que sea parecido a Hitchcock? Pues es difícil que haya un director parecido a Hitchcock, porque sí, Hitchcock es inimitable, a pesar de que tantas veces han tratado de imitarlo. Pues hay directores que lo adoran, que lo admiran, que han tratado de hacer películas muy en el estilo de él, como Roman Polanski, que se confiesa seguidor de Alfred Hitchcock y un fanático antes que ser director de cine. Pero digamos, desglosándolo en distintos puntos, uno puede ver grandes directores de suspenso. Yo diría un Denis Villeneuve, por ejemplo. Uno podría ver por otro lado grandes directores de actores como Clint Eastwood. Entonces yo creo que no habría un heredero único de Alfred Hitchcock, sino que de alguna manera todos los cineastas y además los cinéfilos creo que somos un poco herederos de Hitchcock, no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que nos gusta ver. Otra cosa importante que él hizo fueron sus aportes técnicos y prácticamente inventos que fueron hasta producto de la época en la que vivía, digo, porque Da Vinci inventó muchas cosas, pero digo, porque nadie lo había hecho antes que él, digo, simplemente a nadie se le habían ocurrido esas cosas, y él, al haber estado tanto tiempo adelante de estas películas, como que se pudo dar el lujo de marcar diferentes tendencias. En el aspecto técnico específicamente, ¿cuáles crees que han sido sus mayores aportes?
Bueno, yo creo que el principal aporte de Alfred Hitchcock fue demostrar que para ser director hay que saber de la técnica cinematográfica y meterse prácticamente en todos los aspectos de la realización. Está clarísimo y se ha dicho muchas veces que Alfred Hitchcock era un director tremendamente minucioso, que planeaba cada uno de los planos de sus películas, que hacía storyboards antes de rodar. Y todo esto lo podía hacer porque dominaba con total perfección la técnica cinematográfica al punto de que era capaz de innovar. Y entonces pues tenemos innovaciones tan simples hoy en día como esta del zoom compensado, la posibilidad de generar desequilibrio en el personaje, y esto lo inventa en Vértigo cuando establece la combinación entre un zoom in y un traveling hacia atrás para generar este aspecto de que el personaje va hacia adelante y el fondo va hacia atrás y genera esta sensación de vértigo y de mareo. Tenemos, digamos, muchas innovaciones desde el punto de vista del emplazamiento de la cámara, desde donde ubica la cámara, recursos narrativos como el MacGuffin, que es un recurso en el cual pues se hace pasar una parte de la trama de la historia como algo muy importante cuando realmente es un recurso para contar otra cosa. Entonces, cuando uno ve mucho del buen cine contemporáneo, uno puede ver la herencia de Hitchcock en pequeñas cosas, desde pequeñas cosas hasta grandes cosas, y es cuando entendemos que fue un director muy integral, que fue un director no solamente capaz de contar muy buenas historias, un gran narrador, sino también un técnico cinematográfico muy valioso, muy capaz, y que fue capaz de hacer grandes innovaciones a la historia del cine. Sí, no, hablando de Vértigo específicamente, yo creo que también otro de sus grandes aportes fue la utilización del color. Específicamente en esa película, los tonos rojo y verde, que para mostrar diferentes estados de ánimo, al punto de que cuando no están esos colores, como que los extrañás, como que si no estuviera pasando. Que como digo, o sea, él vivió en el periodo antes del color, durante la transición y después, y creo que por eso fue el primero en hacer muchas cosas y a eso hay que achacarle los inventos, por llamarlo de alguna manera. Pero otra cosa que también me pareció muy interesante de él es el hecho de los planos secuencia, ya que en La Soga hizo una película que es supuestamente en una sola toma, cosa que era imposible en aquellos momentos porque todavía se estaban utilizando los rollos de película que tenían más o menos 10 minutos, así que obligatoriamente cada 10 minutos más o menos había que hacer un corte, cosa que en estos momentos con las cámaras digitales ni siquiera sería un problema. Pero si tuvieras que decir cuál es su mejor invento o su mejor aporte a este estilo, ¿cuál crees que sería el que vos destacarías? Pues es que más que destacar un solo aporte, porque me parece complicado, yo quiero resaltar ese espíritu visionario que tenía y aventurero y de riesgo que tenía de justamente hacer lo que nadie más había hecho. Y uno lo ve desde The Lodger, una película silente, donde él hace mucho antes que Orson Welles el plano nadir, el ángulo nadir, donde pone el techo de vidrio para que se escuchen supuestamente los pasos del personaje en una época en que el cine era silente, y luego hace una película, como tú dices, como La Soga, totalmente en plano secuencia, en una época en la que era tremendamente difícil. Hoy en día ya es relativamente fácil y tenemos muchas películas, inclusive colombianas, hay varias que se hacen completamente en plano secuencia. Tenemos al Birdman de González Iñárritu, que hoy es muchísimo más sencillo de hacer que en la época de Hitchcock. Tenemos estos planos que se inventaba para las películas, y sobre todo es muy interesante porque él hacía todas estas innovaciones en una época en la que los espectadores del cine eran bastante más conservadores, se veía el cine de manera mucho más clásica. Entonces cada una de esas pequeñas decisiones eran grandes riesgos que hoy en día realmente yo lo extraño, porque la mayor parte de los directores y sobre todo los productores van siempre a la fija, tratan de repetir la fórmula, tratan de hacer lo que ya se ha hecho, y tener un director como Alfred Hitchcock que es capaz de innovar en cada película, que es capaz de arriesgarse completamente al reto de hacer una película completa en plano secuencia, a hacer una película con esa simbología de color que tú comentabas, hacer una película de humor negro alrededor de un muerto, como en La Soga, como en ¿Quién mató a Harry? Realmente son cosas maravillosas que aportó al cine. Una muy concreta y muy en la memoria de todos los espectadores es el experimento que hace con Bernard Herrmann y las puñaladas en la película Psicosis, que uno cree que a esta mujer la cosen a puñaladas porque suenan como 50 pasos de violín, 50 puntos de violín, cuando realmente en escena estamos viendo 8 o 9 puñaladas. Entonces, pues hay un montón de pequeñas cositas que él va introduciendo en sus películas, y que uno, si empieza a ver la filmografía en su totalidad, lo que se da cuenta es que hay un legado muy importante de un gran maestro del cine que en mi concepto inclusive no fue suficientemente reconocido. Yo siento que a Alfred Hitchcock habría que reconocerle aún más el aporte que hizo a la historia del cine.
Fátima, hablando de Psicosis, yo sé que esto es una pregunta prácticamente imposible de responder, pero para mí, capaz que es la mejor película de él, pero por un motivo casi que personal, porque yo tuve la experiencia de que no la había visto hasta bastante grande, y cuando salió el remake, se me dio en aquel momento, fui al videoclub y alquilé los dos VHS a la vez, y miré las dos versiones, la de él y la de 1998, que es prácticamente igual, más allá de algunas pequeñas diferencias que la ayornearon a su tiempo, pero increíblemente, más allá de que son un calco, una es una obra de arte y la otra sinceramente una porquería, y creo que eso es lo que me hizo apreciar y sobre todo tratar de seguir descubriéndolo y seguir viendo más cosas. Pero específicamente con esta diferencia entre estas dos versiones de prácticamente una misma película, ¿cómo podés explicar que una sea tan buena y la otra tan mala? Pues es que es lo mismo que si yo me pongo a hacer una imitación de un cuadro de Da Vinci. De pronto, si yo soy buen pintor, puede salir muy parecido al cuadro de Da Vinci, pero no tiene gracia porque ya Da Vinci lo hizo y Da Vinci era Da Vinci. Entonces, el mérito que tiene el autor original es el mérito de tomar el riesgo, de planear, de pensar. El imitador nunca dejará de ser un imitador, y en las universidades hay un ejercicio muy común que es poner a los estudiantes a replicar películas, escenas de películas concretas con la misma iluminación y no sé qué. Y un estudiante puede sacarse una nota de la nota máxima del 5 porque replica perfectamente la escena, pero nunca dejará de ser una réplica. Es lo que pasa con Gus Van Sant. Es la película de un fan que replica al pie de la letra la película de Hitchcock, pero es tremendamente insulso porque no es Hitchcock, porque no está haciendo algo novedoso, porque está simplemente repitiendo palmo a palmo la película. Entonces, el mayor mérito que podría encontrar una película como esta es el mérito de un falsificador de una obra de Da Vinci o de una obra de Miguel Ángel o de una obra de cualquier pintor importante, y pues que no va más allá de eso, de ser un calco y de ser una imitación. Págate. Che, un placer haberte tenido por acá. Esto, por supuesto, daría para hablar muchísimo más, pero tenemos un espacio reducido. Así que en una de esas, capaz que la gente se puede pasar por tu canal para enterarse no solamente de las cosas de Hitchcock, sino también el otro montón de videos que tenés por ahí. Así que primero, te reitero el agradecimiento por haber estado con nosotros y por favor recordanos cómo podemos llegar hasta todos tus contenidos o lo que quieras que vayas a promover, porque sé que tenés un libro también por ahí. Sí, no, muchísimas gracias, un placer para mí hablarles a ustedes, a la gente de Uruguay, un país que además le tengo un cariño especial. Estuve por allí dando unas clases hace un par de años en Montevideo y bueno, pues... Te cuento que salimos en 3 canales de Colombia también. Ah, Estamos qué bueno, en 10 buenísimo, países. buenísimo, Sí, excelente. sí, Bueno, que... pues entonces saludos a todos los seguidores de estos 10 países. Bueno, les cuento, el canal pues que inauguramos hace un par de meses es Amigos del Cine, lo pueden buscar así en YouTube, Amigos del Cine. Tengo también un canal personal que es Jerónimo Rivera, que son con videos ya más personales, de entrevistas o de tutoriales que he dado de algunos temas específicos, también lo pueden encontrar en YouTube. Y en Facebook también tengo un canal que se llama Jerónimo Rivera. Digamos, todo lo mío es Jerónimo Rivera porque es más fácil de encontrar así. Mi página es jeronimorivera.com. Y en El Tiempo, que es el periódico más importante en Colombia, tengo un blog que se llama El Tiempo del Cine, pues ahí también pueden ver todos los contenidos. Pero lo más sencillo es ir a jeronimorivera.com, ahí están los videos, ahí están las entrevistas, ahí están los artículos. Y bueno, lo más importante para mí es poder tener este tipo de interacciones, que la gente me comente, que podamos compartir, porque pues somos cinéfilos y por eso mi canal se llama Amigos del Cine, porque mi interés es específicamente tener una comunidad grande de amigos del cine. Pácate, bueno, definitivamente se lo recomendamos y ojalá que se reitere la visita. Por acá sabés que tenés las puertas abiertas, así que ojalá que tengamos otra oportunidad de tenerte por acá. Claro que sí, encantado, encantado. Muchísimas gracias y ustedes no se muevan de ahí porque después de la pausa tenemos mucho más programa. Ya volvemos. Último bloque del programa, en donde, como es costumbre, haremos algo diferente. Dependiendo de cómo lo midas, el comienzo de la era de los superhéroes modernos en el cine tendrá una u otra película como punto de partida. Es claro que la Superman de 1978 marcó un antes y un después, casi que lo mismo se puede decir de la Batman de Tim Burton, pero post Batman y Robin hubo un resurgimiento, con lo que esta nueva etapa podés decir que comenzó con Blade,
la primera parte de los X-Men o hasta Blade 2, pero lo cierto es que ni estas 3 películas juntas hicieron lo mismo que la primera del Hombre Araña de Sam Raimi en el 2002, que recaudó más de 800 millones de dólares a nivel mundial. Tanto por lo estrepitoso del éxito como porque creían que solo podían hacer plata con este personaje, el estudio decidió hacer 2 reboots con el mismo, uno con Andrew Garfield en el 2012 y otro en el 2016, que en realidad no vino de la mano de Sony, sino que lo unieron a los Avengers en Civil War, creando la versión actual, que si bien difiere de las anteriores, no deja de ser Peter Parker. Esto los dejó con la disyuntiva de qué hacer, ya que si bien tenían los derechos para decenas de personajes, o eran malos, o en casi todos los casos, prácticamente desconocidos, y si bien por ejemplo tuvieron la intención de utilizar a los Sinister Six, primero en la tercera parte del Hombre Araña con Andrew Garfield que no pasó, y después en una película por separado, lo cierto es que no se animaron, y si me preguntan, el motivo fue que pensaron que si no podían hacer plata con el Hombre Araña, era imposible que la hicieran sin él, a la vez de que la inversión necesaria para producir y promocionar una cinta de este estilo era un riesgo que no estaban dispuestos a correr. ¿Pero qué cambió? Que en el 2016 tuvimos a Deadpool, que era un personaje mucho más bueno que malo, pero a la vez como mucho califica de antihéroe. Ese mismo año, unos meses después, se vino Escuadrón Suicida, en donde todos los personajes eran malos de una u otra manera, a la vez de que también la mayoría bastante desconocidos, y más allá de sus detractores, quedó primera en taquilla por 3 semanas consecutivas, además de que entre esto hubieron otras cosas que, sin buenos o personajes conocidos, hicieron un montón de plata, como es el caso de Guardianes de la Galaxia o Avenger 3 Infinity War, donde en una tenés forajidos espaciales de los que nadie sabía sus superpoderes, y en la otra, que en estos momentos es la 4ª película más taquillera de todos los tiempos, el malo no solamente era el protagonista, sino también el que gana al final de la película. Y creo que esto les dio la confianza para tratar diferentes cosas, primero con Venom, la cual funcionó mucho mejor de lo que cualquiera se hubiera imaginado, aun cuando según el cómic era casi obligatorio tener al Hombre Araña para que existiera, y después con Esparado, lo que digamos que son los números fríos, pero ahora vos dirás, ¿le gustó a la gente? Y para enterarnos de eso, nos fuimos a su avant premiere en Montevideo, donde les preguntamos a los que salían de verla qué fue lo que les pareció. ¿Qué te pareció la película? Muy buena, la verdad que sale de lo que uno espera de Spider-Man, es diferente, es divertida, tiene muchos efectos especiales, así que vale la pena verla. Para mí fue una gran historia, con todo ilustrado muy bonito, con todos los personajes y todos los cuentos mezclados en uno. Increíble, me encantó todo, los personajes sobre todo. Me pareció una película excelente, los gráficos parecían que fueran reales, así como personas. Excelente, excelente. Bueno, la película me pareció muy buena, hacía un tiempo que no veía una película de estas características, un poco animada, pero me pareció súper interesante y la verdad que pasamos un buen momento. La verdad excelente, Spider-Man Noir con la voz de Nicolas Cage, la verdad que estuvo bastante gracioso y voy a esperar la segunda probablemente. Muy buena, muy entretenida, con muchos efectos especiales y también muchos metamensajes que hay que saber entenderla, pero me pareció entretenida, divertida y que va a ser muy buena para los chicos y para los grandes también. Impresionante la película, impresionante, la verdad estuvo muy buena, del principio hasta el final, estoy muy buena. Me pareció muy buena, muchísimas referencias al cómic, lo cual para la gente que sabe de Spider-Man es excelente. Para la gente que no sabe, capaz que no tanto porque hay muchísimas referencias. Me parece que los personajes estuvieron bien introducidos todos y fue una muy buena película. Me parece la mejor de las que hay hasta ahora de Spider-Man, inclusive de las de Marvel. Y en realidad está buenísimo que muestren todos los diferentes Spider-Mans y cómo se mezclan en un mismo mundo. ¿Qué te pareció la película? Muy linda, la verdad, muy buena. Sí, me pareció muy buena la peli y la recomiendo para todos los que les guste Spider-Man o simplemente quieran pasar un buen rato. No solamente los fans del cómic, sino los que les guste las pelis. Muy recomendable. A mí me gustó la película, fue divertida. Me pareció muy entretenida y yo qué sé, ves muchos Spider-Man diferentes.
no sé, es algo como choqueante si no conoces la historia de los universos y eso, pero está divertido. Me pareció muy entretenida, distinta, la animación me gustó mucho, es diferente a todas las películas animadas que vemos y la expansión del universo de Spider-Man me pareció súper entretenida y apunta a un público tanto adulto como infantil, me parece que está muy buena. Me gustó mucho, me pareció entretenida, era divertida, fue más de lo que esperaba, la verdad. Muchos personajes, interesante, me gustó. Bueno, me parece genial que Marvel empiece otra historia así, que nos presente personajes Spider-Man que ya lo conocemos, pero desde otro ángulo, y abra el multiverso, que era tiempo de que lo empezara a abrir, así que buenísimo, me encantó. La película me encantó, la verdad la animación estuvo muy buena, los diseños, el cambio de diseño de las imágenes cuando pasaban a hablar los personajes de caricatura o los personajes más clásicos, me encantó, fue espectacular y la banda sonora, excelente. Bueno, la verdad que la película tiene una animación muy peculiar de cómo se desarrolla. Van explicando más o menos los sucesos, una hora tarde, cosas así, no voy a spoilear mucho. La verdad que estuvo muy buena esa combinación de animaciones diferentes. Yo creo que en 3D va a estar un poco difícil de seguirla, pero la verdad que la recomiendo mucho. Me pareció increíble el mensaje que pusieron al final de Stan Lee. Me súper emocionó, mi hijo lloró y me pareció muy bueno porque creo que identificó a todo el mundo. O sea, en una caricatura, en una película metió a todo el mundo para incentivar que las cosas salgan bien y se haga algo bueno. O sea, que el cómic se unió con eso. Así que me encantó. Ay, bueno, no sé, la verdad la película la tenía esperada hace mucho tiempo, porque sigo pila de los animadores que trabajan en ella. La verdad, excelente, estoy re feliz, me encantó, la voy a ver 80 veces más. Y tal, no sé, me encantó. Tengo que aclarar que a mí me gustó, pero no sé si tanto como a todo el mundo. Más allá de que definitivamente es mucho mejor de lo que me había imaginado en la previa. Y como mínimo hay que aplaudir a todos los involucrados por tomar el riesgo de hacer estas cosas. A la vez de que hay que aclarar de que riesgo en este caso no es sinónimo de que todo te va a salir bien, sino que en la previa es la definición misma de que no sabes qué es lo que va a pasar. Y por cada ejemplo exitoso tenemos alguna gatúbela, Jonah Hex o todos los intentos de los Cuatro Fantásticos que han dejado mucho que desear. Así que con motivo de esto, compartiremos con ustedes las entrevistas a los actores que prestaron sus voces para esta versión animada, que seguramente solo será la primera, en donde van a ver caras conocidas, pero también encontrarán algunas que seguramente los van a sorprender. Spider-Man Into the Spider-Verse is about a kid named Miles Morales growing up in Brooklyn in a blended family who's got a lot of expectations on him and trying to figure out his way in life when he gets bitten by a radioactive spider. As you do. As you do. And then falls into a crazy superhero action movie that he was never ready for. And it's about him and the original Peter Parker, an older version of Spider-Man, helping to train him and become the hero he needs to be with the help of maybe a few extra spider people along the way. It all started with the idea that anybody can wear the mask. You know, it covers your whole face. When I look at Spider-Man, I can see myself in it. Anybody can see themselves in it. And that's why we put together this cast of different spider people from all different walks of life. And we want young people to watch the movie and come out thinking that they're capable of great things. You know, these are stories about empowerment. And we want people to feel powerful, and we want them to know that, like, we're all counting on each other to take our individual superpowers, whatever they are, and do something to help one another. Aaron is Miles Morales' uncle, brother to his father, Jefferson. Aaron, there's some tension between Jefferson and Aaron, but Uncle Aaron serves as sort of this mentor, this sort of grounding force for Miles, the voice that understands him when no one else really does, the shoulder to lean on, the one who
hip uncle who kind of break down the birds and the bees with you on another level. That guy, you know. So it was a real joy playing that and getting to connect with Shameik, who plays Miles Morales. So. What's very normal for me and what I really sourced from my mom and the way she parented, 8 children, is just really, she was fiercely independent, strong, funny, drank a lot of café con leche in the morning, and ran a tight ship. But ultimately, she's very, very strong in making sure that her son knows that he's loved and that that we will do anything to make sure that he reaches his full potential. There's a sternness to Jefferson. I mean, he is a cop, and he really wants his son to realize that he deserves what he has. With a bit of sternness, there's a little, but at the same time, it's like he's proud of this kid, and he knows that he is the greatness that he is because of his child, and vice versa. She's, of course, she's Peter Parker's aunt, and she's been through it so often with the whole multiverse kind of thing, and she's very high tech and knows all that business, and she's ready for Miles when he appears at her doorway and he needs help. That's another wonderful thing about the movie is all these characters are kind of supportive of Miles and in his journey. And he can turn to people, or he's going to get help from people. And everybody's pulling for the same thing, the same eventuality. And so it's a very positive thing about humanity. She's a drummer, which is something I've always wanted to be in my life. She has the coolest look. Her as Spider-Gwen is, everything I've ever dreamed of being. So playing this character really was a dream come true, playing a female superhero at that. But she really is just a free-spirited, spunky, witty, natural leader that is just all around awesome. She's cool. Yeah, Spider-Gwen's really cool. She's got a great attitude. She's got a cool look. People are gonna like Spider-Gwen. She saves Miles' life a few times. She's pretty funny. She's funny. She's cool. Mm-hmm. We have some cool moments, and I think she allows women to look at this movie and have another person to look up to and be like, other than Mary Jane. It's like I could also be Spider-Gwen. We really wanted everyone to be able to enjoy the picture, and we've got a diverse array of characters. Miles' mom, Rio, is like a favorite of everyone in the production. She's just so appealing. Luna, who did her voice, is such a star, and there's just a warmth and intelligence radiating from her that just makes you want to be part of that family. Spider-Gwen is a huge part of this movie, and voiced by Haley Steinfeld, and she does an amazing job. She's such a cool character. She's sort of so put together and confident, and she's a really aspirational character for kids. There's also Aunt May, played by Lily Tomlin, and this version of Aunt May, she gets to kick some butt too, and she also is a little bit like the Q in this movie's universe, where she helped invent some of the technology that Spider-Man uses, like his web shooters and things like that. Yeah, when she gives Miles his first web shooters, she says, "Made him myself." So you understand that, like, she's not just like a doting aunt. Mm-hmm. She's got she's got something going on. And it was really important to us to try to do a version of Aunt May that was a little more involved in the world of Spider-Man than you're used to. There's also Penny Parker, voiced by Kimiko Glenn, who has a giant mechanical robot that's controlled by a spider that she partners with, and she's a lot of fun, and also kicks a little bit of butt too. It's amazing, I think, that is a reoccurring theme within this movie, these strong female characters, and it's important for obvious reasons, but something that I'm, again, very proud to be a part of. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y antes de irnos, les recordamos que se pueden pasar por nuestra página www.gorosito.tv para dejarnos su email. Así reciben directamente en su casilla de correo todas nuestras novedades semanales
que no solo se limitan a este programa, sino también diferentes cosas que hacemos en televisión, radio y otros medios. Además de que si todavía no lo hicieron, péguense una vuelta por nuestro canal de YouTube, youtube.com/Gorosito TV. Así son los primeros en enterarse cuando sumamos nuevos videos. Al suscribirse ahí, apretar la campanita y sobre todo, por favor acuérdense de pasar por los medios de nuestros colaboradores y auspiciantes para que los apoyen de la misma forma que lo hacen con nosotros. Será hasta dentro de 7 días, que Dios me los bendiga y que tengas una semana de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal. Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.